Todo un placer salir al puente levadizo de la Ciudadela a recibir a Carlos del Pueyo. Del Pueyo, sí, apellido ilustre y muy querido en nuestra ciudad, y es que todos recordamos con enorme cariño al que durante décadas fue el médico de Jaca, don Eduardo, un hombre entusiasta y carismático, visionario, cualidades que desde luego ha heredado Carlos, que desde muy niño y aun siendo hijo y nieto de médicos, tuvo muy clara su vocación, ser periodista. Pero déjenme que les aclare, periodista con mayúsculas, y no solo por el prolífico devenir de sus quehaceres profesionales, que lo condujeron, por ejemplo, a convertirse en el director de periódico más joven de España, o esos más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación más prestigiosos de nuestro país. Carlos es un amante de la palabra, del discurso, de la crónica, del reportaje o del artículo, pero bien pensado, bien elaborado, en un tiempo en el cual la rapidez, la premura, la redacción, la verificación de las noticias o la imagen parecen restarle importancia a la palabra. Hablando con Carlos, sin quererlo, sin pretenderlo, te hace entender el periodismo como un arma poderosa para hacer un mundo mucho mejor. Carlos ha sido nombrado recientemente como delegado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en nuestra provincia. Y a mí me viene a la cabeza aquella famosa frase de Gabriel García Márquez y que desde luego Carlos hace buena: el periodismo es el mejor oficio del mundo. Carlos del Pueyo, muy buenos días, bienvenido a la Ciudadela, bienvenido a los diálogos desde la Fortaleza. Y buenos días, Toño, ¿qué tal? Y una pregunta con la cual comenzamos este viaje, este periplo. ¿Cuáles son los recuerdos conscientes de tu vida que primero asoman a tu mente? De la infancia, pues bueno, recuerdos, hombre, pues la Ciudadela puede estar perfectamente entre ellos. Entonces de críos veníamos mucho a jugar por todos estos terraplenes que hay alrededor, ya no solo los glacis, y bueno, pues a todo el que ha sido crío más o menos en mi época, en la década de los 60-70 en Jaca, pues los glacis era una cosa de todos los días, ¿no? Los partidos de fútbol que nos hemos pegado aquí en todos los terrenos de los glacis, nos montábamos un partido de fútbol rápidamente y era prácticamente todos los días, ¿no? Había días que hasta 2 veces, ¿no? Bueno, hay que decir además que tú vivías muy cerca de la Ciudadela de Jaca. Claro, además vivía prácticamente en la puerta, con lo cual pues más fácil todavía el acceso. El tener ese... Sí, y es uno de esos recuerdos de Jaca que uno tiene de aquella época, pues como puede ser, aparte de la Ciudadela, pues puede ser la calle Mayor, el recorrido de todos los días desde el colegio, entonces de los escolapios que estaba al final de la calle Mayor, hasta casa, pues bueno, aquello era también una excursión, una aventura diaria, ¿no? Donde descubrías muchas cosas, ¿no? Aunque ahora puede parecer muy pequeño, pero claro, para críos pues desde los 4 años que yo empecé a ir al colegio hasta los 17 y 18, pues fíjate tú, si ha pasado tiempo. Conforme lo estás diciendo me están viniendo a mí, claro, es verdad, aquel viaje de atravesando la calle Mayor. Bueno, salías de la calle Mayor, bueno, las tiendas, que entonces sí que había mucho más movimiento que ahora del comercio, había muchas tiendas en las cuales pues muchos te conocían, con lo cual parabas casi con todos. Bueno, la parada obligada en la casita por el pepinillo de la casita, las chuches o los pasteles de manzana, me acuerdo por ejemplo de la fábrica, ahí en el Paseo Unión Jaquesa, en fin, cantidad de cosas de aquella época que son bonitas y que se han perdido, desgraciadamente se han perdido. O el paseo entonces era un escenario de vida diaria desde pequeño hasta más mayores, ¿no? Pues ahí hemos ido a jugar con la bicicleta y con los amigos cuando eras crío. Ahí nos hemos dado prácticamente, aunque no sé si está bien decirlo, pues los primeros besos o tal con las chicas de aquella época. En fin, aquello intentabas hasta ligar y todo en el paseo de Jaca, fíjate tú. Y luego pues eso, hasta la adolescencia, ¿no? El kiosco de Manolita, el célebre kiosco de Manolita, donde también pasabas unos ratos entrañables y hacías muchos amigos, ¿no? Y todo eso también se ha perdido, ¿no? El paseo ahora, por ejemplo, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, pero no me hacen ni caso, pues se ha perdido esa vida que tenía, ¿no? Y yo creo que sería bueno para la ciudad y para los ciudadanos poder recuperarla, ¿no? Con alguna actividad. Y si te pregunto, Carlos, el maestro, maestra que te enseñó a leer, el primer maestro que tuvieras, ¿me sabes decir el nombre?
Sí, bueno, a mí me enseñó a leer mi abuelo porque era maestro, es padre de mi madre. Pero el primer profesor que tuve en el colegio fue también el célebre padre Damián, entonces hermano Damián, al que yo quise mucho y él a mí también. Me llamaba el Oyetes porque de crío se me hacían aquí los Oyetes. Y la verdad es que tuvimos una relación muy buena y yo era muy pequeño, era el más pequeño que había, que tenía 4 años, o antes de los 4 años, 3. Y entonces pues me cogió mucho cariño y yo con él siempre me he llevado muy bien toda la vida, ¿no? Y es inolvidable, sí. Pues fíjate, es que conforme hemos hecho ese periplo me ha venido a la cabeza una idea, y es que de aquellos comercios que había en la calle Mayor es que apenas queda ninguno, los tiempos han cambiado y desde Juan la Casa, la Imperial, en fin, todas las tiendas. Sí, se van perdiendo poco a poco y bueno, se va a recuperar algo, pero es de otra manera también, ¿no? A lo mejor aquello de aquella época es difícil que vuelva, pero bueno, pues también hay que ir amoldándose a los nuevos tiempos y en todo cambia la vida, pues en esto también, ¿no? No puede ser menos. Oye, ¿tuviste alguna vocación especial cuando eras pequeño? Pues yo de pequeño siempre quise ser médico porque mi padre era médico y tenía muy acentuado en la... Bueno, me vas a permitir que haga un inciso. Es que eres hijo de don Eduardo del Puello, pues el médico de Jaca por antonomasia, el que hemos tenido todos, una persona encantadora, carismática, un gran profesional y parte, además, de la historia viva de Jaca, porque tu padre fue una persona muy importante en la llegada del turismo, porque él estaba en aquel momento participando en muchos proyectos. Sí, también estuvo, sí, siempre participaba en todo lo que había en la ciudad y en aquellos momentos, por ejemplo, pues era el vicepresidente del Centro de Iniciativa y Turismo y fue uno de los fundadores del Festival Folclórico. Fue el último fundador que quedaba en vida hasta que se murió. Durante muchos años era el único que quedaba vivo de aquel festival, de aquel legendario festival y bueno, y de tantas otras cosas, ¿no? Bueno, siempre apoyaba todo lo que le parecía que era bueno para Jaca y para la ciudad. En un tiempo en el cual no estaba nada inventado, o sea, era un momento en el cual surgía el turismo, sí, y qué bien lo hicieron para llegar a donde hemos llegado nosotros. Sí. Bueno, estábamos con que de pronto, claro, quería ser médico. Sí, bueno, ya, el abuelo ya también fue médico, también en Jaca, y bueno, pues por aquello de la tradición. Pero yo empecé medicina, pero en fin, luego me dijeron que tenía que haber esperado un poco más, pero el tema es que a mí aquello de la medicina se me traducía en matemáticas por todas partes. Las matemáticas siempre me han aburrido, no me han dicho nada, no sé, debo ser muy torpe, pero en fin, el caso es que a mí aquello no me convencía y yo pensé, pues esto va a ser siempre así, pues ¿dónde está aquí la medicina, no? El caso es que, bueno, como también eres joven y tampoco sabes muy bien, el caso es que, bueno, también siempre me había gustado el tema del periodismo y me cambié a periodismo, empecé periodismo y bueno, pues la verdad. O sea, de pronto el periodismo ya era algo que tú llevabas, dices, bueno, pues me gusta. Sí, siempre me había gustado, yo siempre había estado pendiente, muy pendiente y sobre todo desde ya muy joven, quizá demasiado joven, un poco precoz, me tragaba todos los programas de televisión que había en plan periodístico, me leía 2 o 3 periódicos todos los días, en fin, la radio, bueno, yo soy un amante de la radio y entonces, pues bueno, era un poco, estaba el tema sembrado, ¿no? Estaba la cosa casi hecha y empecé a estudiar periodismo y de hecho yo empecé a trabajar antes de acabar la carrera, ¿no? Lo cual no me ha ido mal, me ha ido bastante bien, con lo cual, pues bueno. Bueno, de ello hablaremos fuera del cambio. A continuación, porque estamos hablando de más de 30 años dedicado profesionalmente al periodismo. Bueno, pues es que desde el mítico Ya en Madrid hasta Radio Madrid, Agencia EFE, Radio Televisión Española, El Día, Radio Cadena, COPE, Onda Cero, pero yo me quedo con algo que me ha parecido muy curioso, Carlos, y es que llegas a convertirte en un momento dado en el director de periódico más joven de España y nos estamos refiriendo al director del diario El Adelanto de Salamanca. Sí. Pues además, fíjate, era un periódico de los de mayor prestigio en aquel momento porque era el segundo periódico más antiguo, el periódico diario más antiguo de España y además pues bueno, tenía una historia, la verdad es que muy peculiar y muy importante porque había estado en momentos de la historia de España donde sí que había tenido un papel más o menos trascendente, ¿no? Y por lo tanto pues era un referente periodístico en aquella época, fíjate, a pesar de ser más de Castilla y León, de toda esa zona castellana y tener la sede en Salamanca,
era un periódico regional, pero por ejemplo en Madrid era uno de los puntos donde más venta teníamos era en Madrid, curiosamente. Y era pues porque era un referente, ¿no? En ese periódico había escrito Unamuno, había escrito Cela, escribía o había escrito, y yo lo recuperé, lo cual llegó con mucha honra, Torrente Ballester, nada menos. Pues, don Gonzalo volvió a escribir artículos, fueron de los últimos artículos periodísticos que escribió cuando fui yo a Salamanca a dirigir el Adelanto, y los escribió en el Adelanto, y luego tuvimos una relación muy baja con él y tal. Entonces no era un periódico cualquiera, ¿no? Y bueno, la verdad es que surgió un poco de aquellas maneras que surgen estas cosas un poco por casualidad, y bueno, a mí me dio mucho miedo, pero me atreví porque me empujaron mucho y me dijeron aquello de que este tren solo pasa una vez y bueno, y lo cogí, ¿no? Y bueno, y salió bien. ¿Y con qué años? Entonces, claro, yo fíjate, entonces era porque yo empecé a trabajar mucho antes de acabar la carrera, y bueno, había trabajado en Madrid porque sobre todo de la mano de varios profesores que trabajaban ahí en medios, y luego también en Zaragoza, y bueno, sobre todo en el periódico El Día de Aragón, pero también en varias emisoras. Entonces pues la Aragón Cadena Rato, Radio Cadena Española, en fin, había trabajado en varias. Luego también entonces se fundó un periódico económico, entonces no había más que era el famoso Salmón del País, y entonces bueno, se intentó hacer algo parecido, pero a nivel no era de Aragón, sino se titulaba El Ebro Económico. Era Aragón, La Rioja, Navarra, en fin, un poco toda la zona esta. Y se hizo, pues eso, nació como semanario, me lo encargaron a mí, entonces pues yo me encargué de coordinarlo, de editarlo y tal. Y bueno, aquello fue también una experiencia. Y entonces en todo ese contexto, pues alguien que era pues uno de los directores técnicos de periódicos más importantes también de España, que había estado en el nacimiento de varios periódicos a lo largo de toda la geografía española, pues un poco era la época de las reconversiones al offset y luego con las nuevas rotativas, en fin, y todo aquello, pues bueno, era uno de los que más entendía del tema. Y entonces pues uno conocía a los de Salamanca, a los propietarios de Salamanca, y le preguntaron que si conocía a alguien que podía estar dispuesto y capacitado para dirigir el periódico, porque querían hacer un cambio y tal. Entonces bueno, pues preguntaron a varios como él en toda España, y bueno, y la verdad es que más o menos tenían 4 o 5 personas que podían ser, y bueno, y al final pues por lo que fuera les debí gustar y se decidieron por mí, ¿no? Entonces, y ya te digo yo, con mucho miedo, me costó mucho decidirme, pero al final ya te digo, pues muchos me empujaron y me dijeron sobre todo eso, que bueno, que esa oportunidad no era cualquier cosa y que no se podía perder, ¿no? Y allá me fui, como aquel que dice, solo y con una mano detrás de la otra. En tu vasto currículum, bueno, pues aparece algo también que es como que has dedicado tiempo a la docencia, siendo profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca. Sí, pues primero fui profesor en la Facultad de Periodismo, porque también entonces era un poco cuando empezaban a nacer, y claro, no tenían profesores y que tuvieran la práctica de la profesión, ¿no? Que tuvieran la capacidad profesional para poder enseñar, lo cual en periodismo es muy importante. Y bueno, también una vez ahí al cabo del tiempo, pues me propusieron que si quería y tal y cual, y bueno, pues otro reto más. Yo soy un hombre de retos y reto que me ponen es difícil que diga que no. Entonces, bueno, pues aunque la verdad es que era complicado, porque el trabajo de un director de un periódico de aquella época, que es lo de ahora, la verdad es que al lado de aquello tiene un poco que ver, es casi de chiste, que no se me enfaden los periodistas de ahora. Pero bueno, era la verdad es que era un problema de tiempo, pero bueno, el tiempo si se quiere se saca, y lo saqué, y entonces estuve 4 cursos dando redacción periodística en la Facultad de Periodismo, y después pasé a ser profesor invitado en la cátedra de Fray Luis de León, que era una cosa también muy bonita. Era un tema sobre
libertad de expresión y derecho de información, en fin, todo ese tema un poco ya para gente posgraduada, para gente también de la carrera de periodismo, pero también de otras carreras que tuvieran interés en el tema y que habían hecho ya la carrera, que habían terminado. Fue también un tema con Portugal, también daba clases en Castelo Branco, en la Universidad de Castelo Branco en Portugal, también en Salamanca, y bueno, aquello la verdad que fue una etapa, duró casi 10 años, y fue una etapa pues muy bonita en ese sentido, porque la verdad es que podías transmitir cosas muy importantes que en una clase normal es más difícil de... Oye, Carlos, una cosa, porque tengo la curiosidad, tú que como yo hemos nacido en la época analógica, hemos llegado a esta época de las nuevas tecnologías en la cual parece que casi todo es posible, pero sobre todo hemos vivido esa transición, ¿no?, de lo analógico a lo digital, etcétera, y ahora ya nos hemos planteado lo de la inteligencia artificial, que si te digo la verdad yo no acabo de entenderla muy bien. ¿Tú cómo lo has vivido desde el punto de vista profesional? Hombre, pues al principio cuando te lo plantean así, sin conocerlo, te da un poco de miedo, ¿no? Porque dices, a ver, esto ahora cómo es, a ver si ahora todo lo que hemos hecho hasta ahora no va a servir. Pero bueno, conforme lo vas conociendo, la verdad es que no es que te dé más miedo, sino al revés, ¿no? Lo vas conociendo y vas viendo que es mucho más útil y mucho mejor para el trabajo, ¿no? Y por ejemplo, ahora está el reto de la inteligencia artificial. Y ocurre un poco lo mismo, es como herramienta puede ser muy valiosa para los periodistas en este caso, y para otras muchas profesiones, pero a la vez pues tiene mucho riesgo, ¿no? Tiene el riesgo de que, aparte de como una herramienta para tu trabajo, si se convierte en el trabajo en sí, o en el medio en sí, o en el canal en sí mismo, puede tener mucho peligro y puede ser contraproducente, ¿no? Yo creo. Con lo cual espero que esto ha pasado también, o está pasando con Internet, con las redes sociales, con toda esta historia online, pero bueno, se trata un poco, yo espero y confío en que lo de la inteligencia artificial se haga con más inteligencia, haciendo honor a su nombre, y no ocurran pues las barbaridades que están ocurriendo en otra serie de temas tecnológicos, ¿no? Y que de verdad sea una herramienta favorable para el trabajo, pues en este caso de los periodistas, o por ejemplo en la investigación de los investigadores, de los científicos, puede ser muy valioso pues que se emplee en ese sentido. Pues es que esta pregunta más me ha servido un poco para introducir el concepto al cual quería llegar, y es la importancia, el poder de la palabra, tan importante en todas sus vertientes, es decir, la oratoria, la elaboración del mensaje, todo eso. ¿Tú no crees que de alguna manera ha perdido cierto poder enfrente de una época en la cual es todo imagen, 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 imagen? Sí, desde luego, mira, los políticos no saben qué hacer para hacerse fotos, ¿no? Cuantas más fotos, mejor. Claro. Hay muchos que no hacen otra cosa y no hay que mirar muy lejos para encontrarlos. Entonces, bueno, eso quizá pues puede tergiversar el mensaje en un grado bastante serio. Pero bueno, como decía, que es lo que hay y hay que saber separar un poco la paja del grano e intentar sacar de verdad el mensaje que quieres, que te hacen llegar o que no te saben hacer llegar, porque también hay que saber, pues en la política sobre todo, pero en el comercio y en tantas cosas de la vida, saber quién de verdad sabe mandar ese mensaje y te manda un mensaje positivo, y hay quien no es que no te mande un mensaje positivo, si es que ni sabe mandar el mensaje, ¿no? Eso también dice mucho de la persona que luego quiere ser, o tu vendedor de coches, o tu concejal del ayuntamiento, o tu médico, en fin, etcétera, etcétera. Pero reivindicar sobre todo, pues yo no sé, que me parece muy bonito, la palabra en la tertulia, el cambio de impresiones, sí. La elaboración de un mensaje, ¿no? Que yo, bueno, pues como tú hemos leído, pues no sé, discursos de hace 100 años en el Congreso, o de políticos, y ver cómo se elaboraba un mensaje, claro, muy pensado, muy comedido, con un léxico, con una sintaxis, y ahora es un poco como que todo vale. Eso se ha perdido, porque en fin, yo voy a seguir haciendo amigos, pero eso se ha perdido porque el nivel no solo de políticos, el nivel general, creo yo, en la sociedad, nivel de preparación intelectual, por decirlo de alguna manera, ha bajado, está bajando. A lo mejor en cosas técnicas, en cosas tecnológicas,
se puede haber superado, se puede haber elevado, podido crecer, pero hay en otras, quizá más elementales, que se han abandonado y se están perdiendo, ¿no? Y eso influye o incide, pues sobre todo sobremanera en este tema que es más de mensaje, como muy bien dices, ¿no? Tú recuerdas que a mí es una de las cosas que más me gustan, lo de la palabra, lo de escribir, lo del lenguaje, por eso lo de la ortografía, todo aquello que, si no recuerdo mal, me parece que fue Unamuno que decía que el lenguaje o la ortografía era la sangre de la cultura, ¿no? Sin lenguaje bien hecho, sin ortografía bien hecha, la cultura se queda en nada. Y eso es verdad, y eso es fundamental para el mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que la imagen, bueno, más vale una imagen que 1000 palabras, que es cierto, pero claro, tiene que ir todo acompañado un poco de sentido para que todo vaya en su justa medida, ¿no? Y de verdad que el mensaje deba seguir siendo lo importante. Te decía antes que si recuerdas que creamos el Club de la Palabra en Jaca. Efectivamente. Una de las cosas que bonito. Que más me gustó cuando yo fui presidente del CIT, del Centro de Iniciativa y Turismo, se creó aquello, y bueno, aquello sirvió para, pues eso, para tener ese intercambio de palabras, que no es más que la conversación o el lenguaje o personas, opiniones, noticias, que saben informaciones sobre algo que merece la pena que nos lo cuenten a los demás. Y bueno, y eso es a través de la palabra, es la mejor manera, ¿no? Y aquello fue el Club de la Palabra en Jaca, que creo que sí que dejó mella, y bueno, tuvo aquello. Sí, pero que es que en realidad que esa depreciación de la palabra, incluso expertos en marketing, en neurología, hablan que ahora, yo leía el otro día que una experta decía que ahora los niños cogen el móvil y es con el dedo imagen. De hecho, las palabras se reducen a la mínima expresión. Tú ves la narrativa visual de los anuncios de televisión y son 23 planos en 20 segundos. Es como enloquecedor, ¿no? Es como, no lo sé. No, los niños y los no tan niños, porque bueno, es un poco un vicio, y al final te acostumbras, las malas costumbres las coges enseguida. Y los no tan niños, pues al final también terminamos dándole a la tecla y poniendo abreviaturas de estas que te las inventas porque no existen, en fin, etcétera, y eso, quieras que no, se pierde mucho. Oye, Carlos, ¿tú eres de los de que en un momento dado apagas el móvil y dices, vale ya? ¿O no? Sí, bueno, apagarlo a lo mejor no, pero quitarle el volumen y esas cosas sí. Sí, porque si no, no habría manera. La verdad es que... Oye, Carlos, ¿cuál es el último libro que has leído o que estás leyendo en estos momentos? Pues ahora estoy leyendo casi por obligación, entre comillas, no, es un libro muy bueno, Éxodo y Poder, que se titula, de Graciano Palomo, que es muy amigo mío, uno de los periodistas mejor informados de la última época en España, y acaba de sacar ese libro que es un poco la historia desde la transición hasta la actualidad, pues un poco, sobre todo, él se enfoca más en la dirección que han tomado los partidos de derechas y tal, pero bueno, analiza un poco todo el contexto aquel político. Pero cada libros, pues es que cada libros hay tantos que es muy difícil el seleccionar o el decir alguno. Es complicado. Yo nunca me atrevo porque, claro. Sí, son tantos los que pueden marcar. Bueno, tengo curiosidad por saber cuál es el rincón de Jaca que dices, pues es mi rincón. Si tuviera que escoger uno, pues ese sería. pues no sé qué decirte. Pues seguramente el paseo. Paseo, no sé si lo de rincón queda mejor con el rompeolas, pero bueno, cualquier rincón del paseo me serviría. Quizá porque ahí están, pues habitan los mejores recuerdos, ¿no? De la infancia, de la juventud. Sí, muchos recuerdos, bueno, ahí el paseo de la cantera, ¿no? También, pero bueno, yo casi me tiro. Tú también estudiarías en el seminario de Jaca, claro, donde, sí. como todos, bueno, como muchos de nosotros. Claro, de los escolapios de la calle Mayor al seminario, también los escolapios, pero en el seminario, sí. Y yo hice ahí hasta tercero de BUP, porque yo luego me fui a hacer COU a Madrid, precisamente para estudiar en Madrid, la carrera. Y yo estudié en Madrid en el Instituto Ramiro de Maeztu, que era uno de los mejores de entonces. Bueno, muy bien. Oye, Carlos, ¿cuál es aquel consejo que a lo largo de tu vida, pues me imagino que en tu juventud te dieron tus padres, tu padre o tu madre, y que con el pasar de los años es algo que vuelves a recordar más veces? Pues quizá
Pues quizá el ser un poco fiel a lo que uno mismo es, ¿no? O a lo que uno mismo piensa o cree, o en cada momento pues cree más conveniente. Quizá el ser coherente consigo mismo, ¿no? Creo que eso es muy importante y además cada vez se pierde más, con lo cual pues cada vez tiene más importancia. Y ese mensaje a mí me lo dieron muchas veces y yo creo que hasta ahora lo he conseguido seguir, con lo cual espero que a partir de ahora también. Pues es un bonito consejo, claro que sí, que además tú se lo transmitirás a tus hijos, ¿no? Porque claro, cosas, sí, ¿no? Al final... Eso también va mucho con dar la libertad, pero la libertad en el buen sentido de la palabra. No creo que tenga mal sentido esa palabra, pero en fin, por si acaso, para no haber más sentido, la libertad en el buen sentido de la palabra a las personas, ¿no? Y si una persona tiene libertad, esa libertad propia, esa libertad consigo mismo, es capaz de ser coherente consigo mismo y de llevar a cabo pues su plano de vida, o llamarlo como quieras, ¿no? Su finalidad, su lugar en el mundo. Exactamente. Claro que sí. Bueno, Carlos, llegamos al momento en el cual llegas o tu carrera profesional desemboca en convertirte en el delegado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de Huesca. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, pues es otro reto, como decíamos antes, pues es otro reto más, que bueno, creo que es que tiene mucho interés, mucha importancia. Y bueno, yo intento aportar mi granito de arena y en el que además pienso que voy a aprender mucho más que otra cosa, ¿no? Y entonces pues yo estoy dispuesto, ya llevo 2 meses y pico que me están enseñando mucho y yo voy a intentar aprender o a ser alumno aventajado en este tema y aportar pues sobre todo la experiencia en el tema de la comunicación, en el tema del periodismo, que quizá como en otras cosas cada vez conforme vas cumpliendo años vas dando más valor a esa perspectiva que te da muchas cosas, ¿no? Tanto en el terreno personal como en el terreno profesional sobre todo, y la experiencia pues en ese sentido es muy importante, y más en el periodismo, que es una profesión de mucha práctica, de mucho trabajo diario, de mucho estrés, de mucho hacer las cosas rápidas, en fin, y hace falta tener ese criterio de saber que las cosas se hacen por algo y se hacen así pues porque tiene su sentido y no de esta otra manera, que lo único que vas a hacer va a ser meter la pata, ¿no? Entonces eso solo te lo da la experiencia, pues con lo cual es un valor añadido que intentaremos pues aportar donde haga falta. Pero además, quiero decir, yo creo que al final es positivo, ¿no? Pero delegado de una provincia que es la provincia de Huesca, que yo siempre digo que es la provincia más bonita del mundo, con una diversidad tan enorme, ¿no? Pues de pronto, ¿no? Como delegado de la corporación, como generadora de noticias, de turismo, de política, de todo eso, yo creo que tiene que ser un poco... Claro, bueno, intentaremos estar a la altura, que no será fácil. Seguro que sí. Sí, pero en ese sentido, yo también muchas veces he dicho, ¿no? Cuando hablan sobre todo de temas de turismo, ¿cuántos kilómetros no hacemos la mayoría de los mortales por ir a sitios que no son tan bonitos como, por ejemplo, por decir uno, la Fo de Viñés, por ejemplo? Eso es una preciosidad de la naturaleza. Pues muchos kilómetros hemos hecho por todo el mundo para encontrarnos con sitios que a lo mejor no son tan bonitos como estos, ¿no? Y Huesca es una joya, y no solo la provincia, que bueno, la provincia sí que ya está puesta en el mapa y el valor turístico está más que reconocido, pero por ejemplo Huesca ciudad, yo ahora estoy descubriendo un poco o redescubriendo, y Huesca ciudad tiene también unos valores como ciudad en todos los sentidos, con unos valores turísticos y unos valores urbanísticos, en fin, artísticos de todo tipo, que son también que se merecen una buena nota, ¿no? Y entonces ahora pues también hay que empujar un poco en ese aspecto para que pueda desarrollar también esa carrera turística que a lo mejor ahora está un poco corta, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que Huesca es una ciudad preciosa, es una ciudad verde, y parques por todos los sitios, tiene ese teatro, ese casino. Sí, y es verdad, tienes, por ejemplo, en el tema de urbanismo, pues tienes unos edificios modernistas o de diferentes épocas, bueno, aparte de los monumentos ya antiguos, pero por ejemplo el monasterio de San Pedro el Viejo es monumento nacional, esto casi nadie lo sabe, ¿no? Es monumento nacional, una ciudad que tiene un monumento nacional
En fin, no es cualquier cosa, pocas ciudades lo pueden decir, pocas capitales, con lo cual, pues bueno, ya te digo que el valor que tiene es muy grande y quizá está un poco conocido, un poco reconocido. Yo suelo decir siempre, y es verdad, que tú podrías estar en Huesca, en la provincia de Huesca, y cada día de un año, yo qué sé, de mucho tiempo, hacer una excursión diferente y llegar a conocer paisajes tan diversos, tan bonitos, toda la zona del Pirineo, toda la zona, en fin, cualquier Guara, el Gratal, bueno, pues... Sí, no es fácil encontrar un sitio más o menos en tan poco espacio que haya esa variedad, ¿no? De hecho, precisamente esa es una de las razones, uno de los motivos por los que es una de las provincias que más se usa en el buen sentido para rodar películas, ¿no? Claro. Como platos de películas, como claro. Rodajes de películas, claro. De series, etcétera, ¿no? Y es por eso, ¿no? Porque en pocos kilómetros tienen la posibilidad de paisajes muy variados, muy diferentes, muy distintos, tenerlos en el mismo sitio, como el que dice, y poder hacer una película como si estuvieras en 20 sitios a la vez. Es que, hombre, nos van a tachar a lo mejor de chauvinistas, ¿no? Pero es que una provincia en la cual tienes el Castillo de Loarre, la Estación Internacional de Canfranc, claro, la Catedral de Jaca, la Ciudadela, monumentos que son... Claro, los Monegros y el Pirineo, ya para decir más. Oye, hablando de platos de cine, recomiéndame una película que diga, pues esa no te la puedes perder. Ostras, pues eso también es difícil. Mira que te lo pongo difícil, ¿eh? Sí. Pues yo, además, a mí me gusta mucho el cine y películas, te podría decir muchas. Pero pues mira, yo por ejemplo, pues desde... que ha nacido una estrella en diferentes versiones, tienes Casablanca, a mí me gusta mucho el cine clásico, pues tienes Casablanca, no sé qué más se me ocurre ahora, El Gran Dictador, que es una obra maestra, en fin, muchas que ahora mismo no me salen, pero muchísimas. Pues comparto contigo esa idea porque además, y ahora que no nos oye nadie, yo te digo que muchas veces me voy a YouTube, marcas películas de la antigua, de la época dorada de Hollywood, de Betty Davis, etcétera, y las tienes gratis. Entonces, yo ahí, ahí es donde las veo. Carlos, ¿cuál es la última vez que te has emocionado? Hombre, yo me emociono bastante. Pues la última vez no sé cuál habrá sido. Pero seguramente, pues mira, por ejemplo, ayer o anteayer viendo a mi hijo Javi tocar un solo en la Semana Santa de Zaragoza, pues fíjate, me estoy emocionando ahora al recordarlo, pues entonces todavía más. Pues te voy a decir que es que yo también lo he visto y también me he emocionado. A tu hijo Javier, que es que tiene una capacidad para la música impresionante, y haciendo ese solo de saxo en la puerta de la iglesia de la Magdalena en Zaragoza. De San Cayetano. De San Cayetano. Algo espectacular, impresionante, absolutamente impresionante, con lo cual está justificada esa emoción, claro que sí. Carlos, a lo largo de tu carrera pues está presente la radio, la prensa escrita, la docencia, has sido colaborador, has sido ponente, decántate por alguna de las cosas que digo, pues mira. Pues yo creo, fíjate, a lo mejor, porque quizá me pilló en un momento que, pues un poco lo que también ahora, que aprendí mucho, que tenía más que aprender, y fue toda aquella época, no al principio, sino cuando ya llevaba tiempo de la dirección de un periódico. La verdad es que aquello te marca y a mí me pareció muy bonita por muchas cosas, ¿no? Por el desarrollo de la profesión en primer lugar, pero también por la relación con la gente, por el intentar de verdad hacer un trabajo que sirva a la sociedad en la que vives, que al fin y al cabo pues es para lo que estamos, sea cual sea tu trabajo. También para intentar ayudar, apoyar o favorecer a otra gente que trabaja contigo, que son al final tus compañeros, todos, pues también intentar que eso, que tu trabajo, tu papel o tu figura sirva un poco para ayudarles a ellos, pues también es muy importante. También fue una experiencia, ya te digo, la experiencia con aquello de dirigir el adelanto de Salamanca, que además, ya te digo, entonces había otras cosas también, ¿no? Pues bueno, yo también siempre digo que es lo de menos, pero también
también suma, ¿no? Pues bueno, yo ya he entrado en la Moncloa más veces de las que hubiera querido, y en la Zarzuela no he entrado nunca, pero en el Palacio de Oriente pues también. En fin, en ese sentido pues también es una experiencia, ¿no? Pero sobre todo el trato con gente que tienes más cerca en el trabajo o sobre todo en tu contexto social, y que sí que de verdad ves que lo que haces sirve para algo, ¿no? Pues en ese sentido esa etapa fue muy buena, y quizá ahora esta actual se parece bastante a eso, sumándole el tema audiovisual, pero se parece, bueno, y lo que han crecido las tecnologías, pero se parece bastante a eso. Y yo también, como decía antes, estoy un poco redescubriendo la Huesca capital, la capital oscense, sobre todo con sus gentes, con la gente que vive ahí, que la verdad es que son de lo más acogedor que hacía tiempo yo que no me encontraba, con gente tan dispuesta a colaborar, a ayudar y a trabajar por su ciudad y en fin, y porque todo vaya bien, que bueno, que también es una etapa que me está gustando. Carlos, ¿cómo, dónde y haciendo qué te ves dentro de 15 años? Dentro de 15 años, pues me espero verme feliz, felizmente jubilado, y espero tener algún nieto por alrededor, que ya vamos cumpliendo años, y bueno, tampoco puede faltar mucho para eso, ¿no? Y yo creo que será una de las experiencias más bonitas que se puede tener. ¿Y viviendo en Jaca? Pues eso ya no lo sé. Y yo, ¿Dónde los lleven los vientos? Yo me vine a Jaca después de haber estado 20 y tantos años fuera. Yo me vine a Jaca por vocación, volví a Jaca por vocación, y siempre la he querido mucho, porque bueno, aquí tienes los amigos de verdad, los tienes aquí, y bueno, y tu vida, ¿no? Y buena parte de tu vida, con lo cual eso pues también. Oye, y aparte del periodismo, ¿tienes algún hobby? Pues no, yo hobbies la verdad es que no he tenido, no te da la vida. No he tenido tiempo, aunque no sé si ahora se creerá mucho, pero no he tenido tiempo. Durante muchos años tenía un trabajo quizá excesivo, yo entiendo que quizá excesivo, pero bueno, era lo que había que hacer, y yo, si otra cosa no, pero también lo que decías, a mí mi padre sobre todo me enseñó mucho el ser responsable de lo que cada uno hace. Y a mí ese sentido de la responsabilidad lo he tenido siempre muy fuerte, y por eso en el trabajo pues no he tenido problemas nunca en trabajar todo lo que ha hecho falta y más para que las cosas salieran bien. Para conseguirlo. ¿A quién admira Carlos del Pueyo? Hoy pues a muchas personas, quizás sobre todo a mucha gente que sabe desconectar y que no se toma la vida demasiado en serio en cosas que no hay que tomársela, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que aquello me enseñó mucho, una anécdota con una persona que él era entonces el director general de la empresa donde estaba yo, y bueno, y tuvimos una reunión y el presidente le echó a él, sobre todo, que claro, para algo era el director general, le echó una bronca de estas de órdago, ¿no? Y joder, salimos ahí todos asustados y dijimos, madre. Y entonces ya pues vamos y tal, ya llegamos a su despacho y tal, y le digo, joder, pero esto es lo que pasa aquí, tal, ¿cómo es posible esto y tal? Se quita la americana, dice, mira, se quita la americana, la cuelga, la percha, le dice así, macho, qué bronca te han echado. Dice, yo ya hace tiempo que hice eso, y desde entonces ya me pueden echar todas las que quieran, que a mí no me afecta para nada, que yo ya sé lo que tengo que hacer y por dónde tengo que ir, y lo que pasa y lo que deja de pasar. Entonces, eso la verdad es que porque si llegas ya a cierto nivel, sobre todo en el tema profesional, hay que saber hacerlo, porque si no es imposible, o acabas loco, o te dan patatús todos los días, o en fin, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender esas cosas también. O tener que delegar. Carlos, ya para concluir este diálogo y nuestra pregunta de siempre, que es que quiero que me dejes grabar un mensaje que ahora lo vamos a grabar, lo voy a encapsular, lo voy a esconder en una de las piedras sillares de esta casamata de la Ciudadela, y entonces por dentro de 300 años con un buscador de metales lo encontrarán y escucharán tu voz. ¿Qué es lo que les dirías a los habitantes del mundo del 30 de marzo del año 2324? Pues ahora que dices eso de los años y aprovechando, me está llegando, aprovechando que estamos en Semana Santa,
pues quizá recordar o retomar o rememorar aquel mensaje que nos dieron hace ya 2000 años, más de 2000 años, pero que todavía no lo hemos sabido llevar a la práctica, ¿no? Que fue aquello de amar al prójimo como a ti mismo. Si dentro de 2000 años hemos conseguido eso, pues sería más que suficiente. Yo me daría más que por satisfecho, por ejemplo. Pues Carlos del Pueyo, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación que nos has regalado. Y esta ha sido tu semblanza. Muchas gracias, gracias a ti, sobre todo muchas gracias también, y de lo cual me alegro mucho el haber podido estar en esta ciudadela. Para mí es muy querida porque ya te digo, desde que era crío así, he corrido por estos jardines y luego más tarde juego al fútbol en los Glacis, en fin, etcétera, etcétera. Es uno de los escenarios de mi vida, con lo cual es una alegría siempre volver y sobre todo ver que la siguen teniendo tan majestuosa como se merece. Pues ya sabes que es tu casa. Muchas gracias. Carlos nació en las faldas de los Glacis, porque allí estaba su casa. Cuántos partidos de fútbol y juegos por sus praderas y sus terraplenes, y las escapadas al paseo, donde en aquel entonces ocurrían tantas cosas. Nos ha contado que a leer le enseñó su abuelo, que para eso era maestro, y después el querido y recordado hermano Damián. Lo bonito que fue dirigir aquel periódico castellano tan emblemático, en el cual habían escrito Unamuno, Cela o Torrente Ballester, gracias a que Carlos lo recuperó como colaborador. Carlos piensa que en el mundo de las nuevas tecnologías hemos evolucionado mucho y muy rápidamente, pero quizás eso no implica el mismo crecimiento intelectual de la sociedad. Carlos ama escribir, la palabra, el lenguaje. Eso le llevó a crear el Club de la Palabra cuando estuvo al frente del Centro de Iniciativa y Turismo de nuestra ciudad. Ser fiel y coherente consigo mismo. Ese es el consejo que más veces recuerda a Carlos que le dieron sus padres y que él mismo intenta inculcar a sus hijos día a día. Periodísticamente hablando, nos podemos sentir muy orgullosos del nuevo reto de Carlos del Pueyo al frente de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, porque seguro que la llevará a buen puerto. Y a ver si dentro de esos 2000 años hemos conseguido ya finalmente amar al prójimo como a uno mismo.